la Fuerza Trinacional, que va a buscar combatir maras y pandillas, la cual estará integrada por las autoridades de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y se anuncia que todas las acciones comienzan mañana. Y lo que se busca es blindar unos 600 kilómetros de la frontera hondureña. Esta mañana hemos llamado al propio mandatario hondureño, al presidente Juan Orlando Hernández, porque desde hace algunos meses se venía trabajando en la creación de esta fuerza trinacional. Y mañana en Ocotepeque se tiene previsto ya la instalación oficial de esta fuerza trinacional. Y desde luego él tiene todos los detalles en esta visita que también harán los presidentes de Guatemala y de El Salvador a nuestro país. Buenos días, señor presidente Juan Orlando Hernández, esta mañana. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Ariela, y a todos los demás amigos ahí en el estudio, los que están en controles, a todo el equipo de HCH. Y un saludo especial al pueblo hondureño, trabajador, honesto, que se levanta todos los días con el ánimo de salir adelante, y decirles que la clave del éxito es hacer las cosas bien, obviamente encomendarse a Dios en sus proyectos, trabajar y seguir trabajando. Finalmente, Eduardo, como usted lo ha dicho, estamos logrando ya mañana la instalación de la Fuerza Trinacional, que nace como una iniciativa que venimos impulsando para enfrentar el fenómeno delincuencial de las maras y pandillas, pero que también va a atender el tema del narcotráfico, del tráfico de armas, de personas, otros ilícitos, y para eso ya Honduras había dado un primer paso con Guatemala desde el año pasado. Montamos la Fuerza Maya Chortí en la frontera Honduras-Guatemala. Hemos tenido un éxito importante. Hemos destacado grupos de personas entrenadas de diferentes instituciones. Han trabajado muy de cerca con sus contrapartes guatemaltecas, y eso mismo estamos replicando en lo que será la Fuerza Lempasumpul entre El Salvador y Honduras. De tal manera que esos 600 kilómetros de ambas fronteras estarán siendo resguardadas de manera especial con un equipo de personas y todo un aparato logístico de comunicaciones, de transporte aéreo, terrestre, con un flujo importante de información de inteligencia, conocimiento de las buenas prácticas en un país que le sirvan al otro, como también poder ver el fenómeno de transformación que llevan estas bandas delictivas en los diferentes países, en la medida que los estados vamos avanzando. Pero también para nosotros esta fuerza trinacional obedece al concepto original que cuando tomé posesión del gobierno hice público, que fue construir un escudo aéreo, construir un escudo marítimo y los escudos terrestres. Hoy los escudos terrestres en la frontera con Guatemala y con El Salvador ya no solamente será un esfuerzo de Honduras, sino un esfuerzo de los vecinos, como también lo hacemos en la frontera con Nicaragua desde hace un tiempo, con una excelente relación con la policía y las fuerzas militares de Nicaragua. También estamos solicitando, Eduardo, el compromiso de participación, de apoyo de gobiernos como lo es Colombia, como lo es México y Estados Unidos, porque el fenómeno de las maras y pandillas, el fenómeno del narcotráfico, al mezclarse en todo el territorio centroamericano, tiene mucho que ver con el problema de maras y pandillas y tráfico de drogas en Estados Unidos, en México, y la producción de drogas y el tráfico desde Sudamérica, particularmente Colombia. De tal manera que en los próximos meses nuestra aspiración es ver ya reflejado la cooperación de estos otros países para poder enfrentar esta ola terrible que ha vivido la gente en Centroamérica,
particularmente El Salvador, Guatemala, Honduras, poder proteger a nuestra gente, poder ser más efectivos en la lucha contra las bandas criminales, y a esto también se van a sumar las buenas prácticas o los errores que se han cometido en cada país para que no los cometan los otros. Por ejemplo, yo creo firmemente que la nueva construcción del sistema penitenciario hondureño va a ser algo que le va a ayudar también a los otros dos países de la región. Ya está un buen grupo de criminales que han venido atentando contra la ciudadanía con extorsión, asesinatos, masacres desde las cárceles. Hoy ya están en el pozo número 1. En los próximos días también se van a habilitar otros pabellones ahí en el pozo número 1 que tienen que ver con una mediana peligrosidad de estos reos. Estarán en celdas de 6, 9 personas, pero siempre bien resguardados. Eso nos va a dar la capacidad de entre 1.500 a 2.000 personas para poder movilizar del centro penal, que actualmente está ubicado en el casco urbano de la cabecera Santa Bárbara, hacia Ilama. Pero también otro grupo importante es de San Pedro Sula y Ilama. Ustedes hicieron un reportaje ayer, Eduardo, sobre el pozo número 2, allá en Monocelí. De tal manera que ahí también habrá un pabellón de máxima seguridad, pero también tendremos otro, pongamos un número de entre 1.400 y un poquito con mayor necesidad hasta 2.000 personas más. Eso nos va a permitir ir descongestionando más San Pedro Sula y otros sectores del país. Luego viene la ampliación en la parte de instalaciones de celdas, como también de áreas de cultivo, talleres para diferentes obras en el porvenir. Eso nos va a permitir más capacidad también. Luego la reestructuración de la cárcel que se ha empezado a construir en la Sequia y Naco. También eso nos va a dar aún una mayor capacidad. Porque el fenómeno de las maras y pandillas, de las bandas criminales en Honduras, es similar al de Guatemala, El Salvador, y sin centros penales que realmente aíslen a estos jefes de maras que se han vuelto tan sanguinarios y que a veces desde las cárceles han venido más bien perfeccionando sus acciones delictivas en contra de la sociedad. Sin eso va a ser difícil tener éxito en la región. Nosotros estamos por compartir esa experiencia con los guatemaltecos, los salvadoreños, como El Salvador también ha compartido con nosotros prácticas importantes en materia carcelaria, en materia de operaciones, y se ha tenido mucho éxito en capturas con Guatemala, no solo de narcotráfico, sino de bandas de maras y pandillas, de tal manera que esta es la unión de 3 países con el apoyo internacional para proteger los pueblos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Bueno, presidente, si pudiéramos profundizar un poco para que la población hondureña entienda qué es la fuerza trinacional, qué van a hacer los 3 países en cada una de las fronteras, en qué consiste realmente esta operatividad de estas 3 fuerzas, cuántos miembros de la policía o el ejército serán los que van a integrar. Sabemos que la frontera de Honduras con Guatemala y con El Salvador es extensa. ¿En qué consistirá esta operatividad de esta fuerza trinacional? Bueno, Eduardo, la fuerza trinacional se origina con una orden o mandato de los jefes de los poderes ejecutivos de los 3 países y también de otras instituciones, como fiscalías, entre otras. Aquí, ¿quiénes van a participar? Representantes de aduanas, de migración, de Fuerzas Armadas, policía, inteligencia, entre otros sectores de cada estado, con el mandato de poder coordinar de manera efectiva, cercana, con los otros 2 países y también focalizar la presencia en las diferentes fronteras de todo este personal.
con equipo de comunicaciones, transporte terrestre, aéreo, con uso de tecnología y con protocolos que permitan ser mucho más efectivos en el traslado de información. Por ejemplo, imagínese usted cuando en el sector del Empira o de Valle se está viendo que una ola de mareros del Salvador quieren entrar a Honduras. Se puede dar la alerta, como ya se ha dado, y las fuerzas hondureñas, estando en los puntos ciegos o en los puntos de aduana, poder proceder a la identificación de esta gente. O lo que nos ha ocurrido en la frontera con El Salvador y el Empira, La Paz, que los mareros, al momento de que nuestras fuerzas hacen presencia en la frontera, se repliegan al interior de El Salvador, pero nadie los estaba vigilando o persiguiendo allá. Por lo tanto, que si se declaran como objetivos o blancos determinadas personas o grupos criminales de parte de El Salvador y Honduras, con mayor efectividad se pueden capturar, porque va a haber una presión tanto de El Salvador hacia Honduras como de Honduras hacia El Salvador. Estamos hablando que van a estar radicados en la frontera, en puestos próximos también, con todo un apoyo logístico. Nosotros hemos adquirido vehículos, aparatos de comunicación, y luego también el apoyo que van a tener desde el aeropuerto Celaque en Lempira, con helicópteros y probablemente también vigilancia aérea a través de aeronaves que tenemos con esa capacidad. Bueno, se habla, ¿quiénes tienen zona fronteriza? Cortés, Santa Bárbara y Copán. Y también pues con Lempira, sí, con Guatemala. Y también Lempira, Intibucá y Valle con El Salvador. Y La Paz. Y La Paz, correcto. Ha sido ya informado, se conoce en el país que cuando hay problemas de maras que se les está dando persecución en El Salvador, se ha dicho que se vienen a refugiar a territorio hondureño fronterizo. Igual viceversa, cuando ha habido operatividad acá contra ellos, buscan hacia El Salvador. Pero también algunos llegan hasta Guatemala o de Guatemala a Honduras. El objetivo es que nadie pueda pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Bueno, ese es el objetivo, coordinar estrechamente para poder detectar ese flujo, estar con la capacidad de atraparlos, y como es tan extenso, si llegara a ocurrir el paso, por lo menos tener los equipos adelante para poderlos identificar, de tal manera que esto va a ser como una especie de presencia fuerte en las fronteras que nunca antes los estados han tenido. Eso es mañana en Ocotepeque, se inaugura la Fuerza Trinacional. Hay número de miembros que van a participar por cada país, y si está confirmada la visita de los dos presidentes, tanto el señor Serén como el señor presidente de Guatemala. En cuanto a los números, vamos a dejarlo así como un dato privado, Eduardo, pero es una buena disponibilidad de recursos, tanto humano como equipo logístico, que va a estar radicado en la zona. Y sí, mañana esta cita se va a dar en Nuevo Cotepeque. Han confirmado la presencia del presidente Sánchez Serén, el presidente Jimmy Morales. Después de esa instalación, probablemente, si el tiempo lo permite, nos estaríamos movilizando al Empira para poder tener una reunión de trabajo para la siguiente etapa, que conlleva ya esta instalación de la Fuerza Trinacional. Esta Fuerza Trinacional será también para el tema de contrabando y tráfico de drogas. Sin duda, Eduardo, sin duda, porque el problema de maras y pandillas combinado con narcotráfico, a veces mucha gente lo asocia solo con el tráfico de drogas. No, el tráfico de drogas va hacia el norte, México, Estados Unidos, Canadá, pero de regreso esas mismas bandas criminales traen armas, traen dólares, y luego también va hacia el norte
tráfico de personas. O sea que al final estamos hablando de una especie de un gran monstruo que tiene un pie en Estados Unidos, México, y otro en Centroamérica y Sudamérica. Pero tiene varias caras: el tráfico de personas, de dólares, de droga, entre otros actos delincuenciales, como también el contrabando. Fíjese que recientemente estuvimos en una cumbre y resulta que uno de los grandes males que afectan a América Latina relacionados con el crimen organizado, que hace que se pierdan muchos empleos, muchas oportunidades de ingreso en el continente, tiene que ver con el narcotráfico. Y el narcotráfico, el contrabando, que es similar al narcotráfico en cuanto a permear instituciones de seguridad, de defensa, de aduanas, jueces, fiscales. Entonces, ese fenómeno nos está haciendo un enorme daño. Tiene que ver con muertes, con extorsiones, con asaltos, secuestros, pero también con destruir las instituciones de los estados. Esa se ha declarado como una prioridad también, la atención al tema del contrabando, porque si alguien compra un producto que entró a un país y se produjo en otro, está perdiendo empleos el país a donde se recibe ese contrabando. Está perdiendo mucho en su economía, y es una economía que viene manchada con una serie de situaciones que la originan, que tiene que ver con el atentado a la misma vida humana. Bueno, ¿quién financia esta fuerza trinacional? ¿O será financiada por cada país? Porque se habla que en la región habrían más de 70,000 pandilleros. La estamos financiando cada país. En el caso de Honduras, la estamos financiando nosotros como Estado, con recursos del presupuesto nacional. Algunos recursos también pueden venir de la tasa de seguridad, y en ese sentido, pues yo asumiría que en el caso de Guatemala y El Salvador es lo mismo. Ahora, creemos que esta carga puede pesar menos en la medida que Estados Unidos, México, Colombia colaboren con información, con comunicación, con asesoría, porque al final ellos viven estos fenómenos también. Y esto tiene que ver con aquel principio de responsabilidad compartida, aunque diferenciada. Es responsable Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Por tanto, todos tenemos que unirnos asumiendo la responsabilidad de cada quien, pero el objetivo es cuidar de la seguridad, de la vida, de los bienes, todas las seguridades de nuestros pueblos. Sí, presidente de la República, me salgo un poco de este tema, que usted ya nos ha confirmado que es mañana este acto y que lo que se busca es blindar, cercar, que no haya acceso a libre entre estas tres fronteras, de poder circular sin ningún tipo de investigación a supuestos líderes de maras y pandillas en la región. Ahora, ¿cuándo se inaugura, entro a otro tema, la cárcel de Moroselí, que se le ha identificado como La Tolva? Bueno, Eduardo, no le puedo decir exactamente qué día, cuando menos acuerde, va a estar HCH transmitiendo el traslado terrestre o aéreo de los principales responsables que nos van quedando en las cárceles de actos criminales contra la gente, y después vendrá una segunda etapa donde entrarán ya otros que son de menor riesgo, pero que tienen que estar bien resguardados. Así es de que eso va a ser en los próximos días. O sea, la cárcel, su instalación, su estructura ya está habilitada, lo que falta es llevar inquilinos. Falta afinar un par de temas importantes de máxima seguridad y también de certificación del personal, porque no es suficiente, Eduardo, el pozo número 1 o el 2 con buenas instalaciones de última generación, con tecnología como ustedes lo pudieron ver, con puertas de hierro de 2, 3 pulgadas y con cemento en el piso que nadie puede abrir un agujero. Lo otro más importante es el recurso humano.
es el personal penitenciario, que lo tengamos bien entrenado, que lo hayamos investigado a él y a su familia, que nos garantice al Estado que va a ser muy difícil que se preste a una situación irregular. Entonces, estamos en ese afinamiento y, como recordará, las cárceles de Honduras estaban diseñadas para una realidad del siglo pasado. Desde las cárceles en Honduras se han cometido de los crímenes más difíciles de imaginar y de entender aquí en el país. Ahí se hacen fiestas, ahí es un mundo aparte donde ellos mismos han venido operando, y el pueblo hondureño por años no ha sabido eso. Muy pocos lo saben, pero no ha habido capacidad de plantearlo para tomar decisiones. Hoy nos toca a nosotros asumir esa responsabilidad de tomar decisiones. Estamos enfrentando a los familiares, abogados y grupos de ONGs de los que hemos trasladado al pozo número 1. Ya están con una campaña difamando a Honduras en el exterior, diciendo que estamos atentando contra los derechos de los reclusos, y hay que prepararse como Estado, porque vienen en contra de nosotros. Y yo quiero asegurarle a HCH, a todo el pueblo hondureño, esas cárceles están con los estándares internacionales. Eso no quiere decir que no se va a poner alguien en rebeldía que no quiera comer, porque se queje por esto, por lo otro. Comida no les falta, tienen hasta agua purificada, cosas que no tienen muchos hondureños que andan libres y que son honestos. Hasta eso les tenemos. Ahora, yo ya no puedo hacer nada, Eduardo, si no quieren comer, por gusto de ellos. O de repente si se ponen a gritar porque no se miran unos a otros. El problema es que si se miran unos a otros, ahí están trasladándose la información, poniéndose de acuerdo en cómo extorsionar, cómo mandar una orden para asesinar a una o más personas. Por eso yo he dicho que aquí es el momento que el mundo reflexione y se dé cuenta que hay derechos humanos, pero que esos derechos humanos también tienen que ser para las víctimas. ¿Cómo me va a venir a decir alguien a mí que alguien que está comprobado, que mandó un papel con palabras en código, pero que al recibirlo alguien afuera lo descifró y era la orden para asesinar a alguien, y lo hace desde la cárcel, y que si lo tenemos aislado es que estamos atentando contra sus derechos humanos? No es cierto eso, Eduardo. Y no vamos a retroceder en esto, porque tenemos que proteger a un pueblo que ha venido siendo atacado desde las cárceles, y el Estado se ha puesto una venda en los ojos, quizás algunas veces sabiéndolo, otras veces por ignorancia, pero desde las cárceles, que son responsabilidad del Estado, se ha venido atentando contra el mismo pueblo. Y yo sé que esto va a causar muchas reacciones en los próximos días, pero no podemos retroceder. Y el pueblo hondureño, honesto, honrado, que ha sufrido tanto, todos debemos de hacernos un solo nudo ante esta campaña que viene desde dentro del país hacia afuera y de afuera hacia adentro, de estos grupos de derechos humanos que se prestan con estos abogados defensores, o las protestas que se van a dar en las calles de parte de los parientes y amigos, como la que se vio enfrente de allá del pozo número 1, o las reacciones que van a haber cuando se vayan a dar las movilizaciones. Pero yo más bien les digo a los parientes, si usted quiere que su pariente que está recluido realmente esté protegido y que también tenga la oportunidad de enmendar su conducta, el que puede enmendar su conducta, el mejor sistema es el que estamos creando, porque va a estar protegido de los otros también que están ahí adentro, y no va a estar como están hoy, donde muchos que entran por una pequeña falta se tienen que convertir en grandes criminales porque si no los matan los otros. Así de complicado y ruin, podrido ha estado el sistema carcelario en Honduras. Sí. Y hasta ahora la gente lo empieza a conocer en su gran mayoría y le sorprende. Pero es que estaba como un cáncer ahí oculto que nadie quería verlo, o si alguien sabía, no quería que los demás supieran.
Pero eso hay que arreglarlo si queremos vivir en paz y tranquilidad, Eduardo. La gente está preguntando si solo se van a movilizar reos peligrosos de Tegucigalpa y San Pedro Sula a estas cárceles, porque aseguran que en otras cárceles también hay reos de peligrosidad, en otros centros penitenciarios. Es cierto, Eduardo. Existen reos de alta peligrosidad, de acuerdo a lo que me han informado, en casi todas las cárceles del país. Sí. De tal manera que ellos mismos, con su conducta, se han convertido en candidatos. Así como al pozo número 1 han llegado diferentes centros carcelarios, igual va a ser en este número 2, en el número 3 y en el número 4. Y después habrá una redistribución de todos los centros carcelarios del país. Algunos seguirán existiendo, otros no, y los que sigan existiendo van a sufrir antes toda una remodelación interna, sí, para poder ir clasificando en reos de máxima seguridad, de mediana seguridad y otros que son normales. Bueno, en relación, regreso un poquito atrás, presidente, sobre esta fuerza trinacional, ¿será también vía marítima? Porque por el Golfo de Fonseca se dice que también estarían ya operando o buscando el mecanismo las maras y las pandillas. Sí, ya venimos analizando desde hace algunos meses actividades que no han sido normales en el sur de Honduras, en el Golfo también, y definitivamente habrá presencia en todos estos sectores. Nosotros ya tenemos capacidades que no teníamos antes en el Golfo de Fonseca, y con lo que estamos adquiriendo en los próximos meses y años con Israel y también con Colombia, capacidades que antes no teníamos y que ahora vamos a tener en el Atlántico, nos van a permitir también mover otras capacidades al Pacífico, de tal manera que Honduras se ha venido preparando. Obviamente este es un tema de mediano y largo plazo, pero vamos por el camino bueno. Bueno, concluyo. En la población hondureña, presidente, hay preocupación por todo lo que he escuchado el fin de semana sobre el presidente electo Donald Trump. ¿Qué tiene que decirle usted al hondureño que tiene familiares en los Estados Unidos? Porque la gente está muy preocupada con esa ratificación del presidente electo en los Estados Unidos, de que el proyecto que él anunció en su campaña de sacar de los Estados Unidos a los ilegales va, y que va en una suma de 2 a 3 millones de personas, tantos anuncios que ha ratificado, y cuál es la opinión del presidente hondureño. Bueno, número uno, que tenemos que prepararnos. En el caso de los empleos, afortunadamente ya viene un crecimiento sostenido en la construcción de viviendas, de grandes colonias, grandes complejos, principalmente en el Valle de Sula. Buena parte de nuestros migrantes que pudieran estar indocumentados allá trabajan en la construcción. Vamos a tener una gran demanda en construcción. Vamos también a empezar la construcción del centro cívico aquí en Tegucigalpa. Solo eso va a significar 5,000 nuevos empleos con gente ya experimentada. Esa sería una forma de poder absorber eso. Obviamente que no quisiéramos nosotros que eso ocurriera, pero el pueblo el pueblo estadounidense votó a favor de las propuestas del señor Trump, y ellos, me imagino que los que votaron por él le van a exigir que cumpla su palabra. En ese sentido también, yo albergo la esperanza de que la relación que hemos construido con líderes republicanos en el Senado, en la Cámara de Representantes, con líderes también del sector privado de Estados Unidos, puedan ver que Centroamérica, particularmente Honduras y el Triángulo Norte, somos una excelente opción de inversión para poder llevar productos a Estados Unidos. Porque al final, pensar que todo lo van a manufacturar en Estados Unidos
significa que esos productos van a subir de precio y eso va a afectar al consumidor estadounidense. De tal manera que tiene que haber un balance. Y lo otro que es más que lógico, y los republicanos que apoyaron la Alianza para la Prosperidad, cuando yo les visité, coincidían con nosotros, de que si en Honduras, Guatemala y El Salvador tenemos inversión, hay empleo, hay circulantes, son economías aquí prósperas, pueblos que viven en un mejor nivel de paz y tranquilidad, menos presión va a haber para irse a Estados Unidos. Y al final es un tema de ganar-ganar. Así es de que yo espero que la gente que está nombrando el presidente electo de Estados Unidos revise dentro de poco la Alianza para la Prosperidad, converse con los líderes republicanos que nos han apoyado y se den cuenta de que la mejor forma de evitar la migración irregular es atacar la raíz del problema, que es la falta de empleo, la violencia, y si seguimos trabajando en eso, vamos a estar bien, Centroamérica y Estados Unidos. La gente está muy preocupada, presidente. El fin de semana anduvimos en varios sectores y la gente pregunta. Y usted dijo que allá los estadounidenses votaron por las propuestas de Trump. Entonces significa que las va a cumplir, va a comenzar a cumplir. La gente cree que, bueno, tengo entendido que el presidente electo lo que ha dicho es que todo aquel que no tenga una conducta, un comportamiento que sea una escoria, pues va a tener que ser deportado de su país. ¿Realmente Honduras está trabajando para prepararse en alguna deportación masiva de compatriotas nuestros de los Estados Unidos? Nosotros, Eduardo, venimos trabajando en dos sentidos. Un sentido es aliarnos con organizaciones a favor de los inmigrantes y también con oficinas del mismo estado de Estados Unidos que defienden los derechos de los migrantes. Esa es una línea de trabajo. Hemos logrado que muchos jueces le den y le reconozcan los derechos a nuestra gente. Ese es un tema que lo vamos a seguir trabajando. Siempre estamos prestos a las denuncias de abuso cuando quieren hacer esas grandes redadas, pero obviamente donde ellos tienen razón es cuando han identificado gente que se ha dedicado a delinquir, y eso, si los tienen ubicados en algún lugar y no los han capturado, los van a terminar capturando, o si los tienen en cárceles, los van a deportar. Y nosotros tenemos ahora nuevas capacidades que empiezan a generarse en las cárceles para poder también tener como debe ser a esas personas aisladas. Eso lo estamos construyendo. Y en la parte de los empleos, ese es uno de los grandes desafíos de Honduras, por los grandes problemas que hemos tenido en el reciente pasado, desde la crisis del 2009, que al haber esa crisis, Honduras quedó aislada, perdimos casi 500,000 empleos. No es fácil recuperarnos, pero ya ahora el agro está creciendo, está demandando más empleo. La construcción de infraestructura, carreteras, edificios públicos, vivienda social, nos va a ir demandando más empleo. El mismo hecho de que la macroeconomía tiene ya 3 años de estar en muy buena forma, ya viene al 4º año un periodo de maduración que nos va a generar más oportunidades de empleo, de ingreso, y tenemos que trabajar en eso. Estamos trabajando para eso. Obviamente que falta mucho, pero vamos en la ruta adecuada. Bueno, muchas gracias, presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Solo me queda algo, y es sobre todas estas acciones que se están realizando. Creemos que debe de haber una mejor coordinación entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, para que de una manera más eficiente personas que son vinculadas a delitos, y mucha gente ha sido sorprendida porque después son liberadas y se dan en algunos casos hasta medidas sustitutivas. ¿Realmente se está trabajando en eso? Eduardo, yo no soy amigo de andar poniendo excusas,
pero sí hay que poner en perspectiva las cosas. Todas las instituciones del país, unas en menor y otras en mayor medida, no han estado a la altura de lo que se necesita para realmente tener resultados positivos en la lucha contra la criminalidad. Mi acción, delegada por la Constitución, por ley, se da en las instituciones del Poder Ejecutivo. Por eso venimos fortaleciendo la policía con un proceso de depuración, de reestructuración, de equipamiento, de entrenamiento. Y eso va a tomar su tiempo, pero ya va en camino. Por eso yo ordené desde el día que tomé posesión la participación de los militares en la seguridad, a pesar de que hubo oposición y sigue habiendo oposición de otros grupos políticos que decían que había que regresar los militares a los cuarteles. Creamos la Policía Militar, creamos un ente de coordinación como es el Consejo de Defensa y Seguridad, y la parte de coordinación operativa que es FUSINA. Pero la Fiscalía es independiente. Los jueces y los magistrados son independientes. Fíjese, ayer tuve que dedicarle como 2 horas al análisis de unas estadísticas de cómo aparecían personas que estuvieron recluidas con cartas de libertad, que no podían tener acceso a cartas de libertad porque ya lo habían condenado por delitos que tenían que cumplir, sentencias que no había pasado el tiempo. O sea, ahí hay que hacer un trabajo en la parte penal de los juzgados y también de las cortes de apelaciones de lo penal. Yo sé que la Corte Suprema hasta hace poco ha tomado posesión y tiene un reto enorme, grande, muy complejo, pero necesitamos que ellos hagan su trabajo en certificar a jueces, magistrados, empleados, para que no se den este tipo de cosas. Luego, recuerde que aquí también participan los defensores de los delincuentes o de los supuestos delincuentes. Y estos defensores a veces no solo hacen uso de la ley, sino de otros medios ilícitos e indebidos para poder lograr la liberación. Creo que con el tiempo vamos a ir perfeccionando eso, pero es importante, Eduardo, que el pueblo hondureño también genere la presión hacia las otras instituciones que todavía no han iniciado sus procesos de certificación, sus procesos de depuración. Y concluyo, ¿cómo va a manejar el tema de la reelección con la oposición que sigue diciendo que es ilegal? Eduardo, yo voy a seguir trabajando, como lo dije el día que firmé las hojas de aceptación, desde el gobierno para el pueblo hondureño. Para eso me eligieron. Yo le dije a mi partido, ustedes encárguense de esos trámites, encárguense de hacer la campaña. Aquí en Honduras ya hubieron 2 cortes diferentes que dijeron que el derecho a elegir y ser electo es el que priva para el pueblo hondureño. Nadie le va a quitar ese derecho al pueblo hondureño. Y si alguien no está de acuerdo, que vaya y presente una impugnación en el tribunal y después en la corte, si es el caso. Y aquí se ha querido engañar a la gente diciendo que la reelección es un proceso de continuidad del presidente en el cargo. No, si lo que estamos haciendo, lo que yo dije el otro día al firmarle las hojas a los 2 movimientos del partido, es que me voy a someter a qué dice el día de la elección interna en marzo próximo, los millones de nacionalistas votando a favor o en contra. Si no les parece, van a votar en contra mía y no voy a ser candidato del partido, pero voy a ir a una consulta del pueblo. Si les parece, pues van a votar a favor la mayoría, pero ahí no está resuelto todavía. Lo que voy a convertirme, si Dios quiere, es en candidato del partido, pero después tengo que ir a ver qué dice el resto del pueblo hondureño. Si no le parece a la mayoría del pueblo hondureño, como dice la oposición, algunos, que este ha sido un pésimo gobierno, entonces van a votar en contra de Juan Orlando y del Partido Nacional.
Ahora, si la mayoría del pueblo hondureño, allá en noviembre del otro año, vota a favor de Juan Orlando y del Partido Nacional, eso es lo que es una democracia. ¿Qué mejor plebiscito que ese? Si los que ya hemos servido como alcaldes, diputados o presidentes, con mayor razón el pueblo hondureño tiene la capacidad de decir si son buenos o no son buenos. Porque el pueblo recuerda qué propuse yo en la campaña, o qué propuso Carlos Miranda, por ejemplo, o Quintín Soriano en la campaña, o qué propuso Yadira Bendaña en su campaña anterior. Y entonces dicen, bueno, ¿cumplieron o no cumplieron? ¿Cómo se han comportado? Y en función de eso, votan a favor o votan en contra. Pero lo único que estamos haciendo nosotros es ir a un proceso electoral interno y a un proceso general para ver si el pueblo está de acuerdo o no. Aquí lo importante que debe prevalecer es la voluntad de la gente. Nadie le puede quitar ese derecho al más humilde de los hondureños o al más pudiente de los hondureños. Ese día todos valemos igual. Lo que algunos quieren hoy es irrespetarle el derecho de decidir a la mayoría de la gente. Hay líderes de opinión pública o que son reconocidos políticos que al agarrar un micrófono se les olvida que nadie le puede quitar ese derecho al pueblo hondureño de decir sí o no a alguien que ya estuvo en un cargo. Tan sencillo como eso. La oposición, y cierro con esto, y gracias por esta oportunidad, la oposición inclusive critica hasta la cúpula militar, a las Fuerzas Armadas, por no hacer, dicen, que se respete la Constitución de la República, como lo hizo cuando Manuel Zelaya pretendió la cuarta urna y quedarse en el cargo de presidente. Bueno, en aquella época, si usted recuerda, Eduardo, hubo una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Y eso fue lo que, de acuerdo a las Fuerzas Armadas, ellos cumplieron. Una resolución del Poder Judicial. Ahora díganme, si hay dos nuevas resoluciones en el mismo sentido, de dos cortes diferentes de justicia, ¿cómo es que las Fuerzas Armadas va a actuar en contra de lo que antes fue bueno? Ellos están como profesionales actuando en función de lo que dice la Constitución. El derecho a elegir y ser electo nadie lo puede restringir, nadie lo puede conculcar, nadie puede evitar que el hondureño lo ejerza. Ese es el valor más importante que ahora ha dicho la Corte que debe prevalecer en la Constitución nuestra. Ahí está en la Constitución hondureña, el derecho a elegir y ser electo. Y el otro artículo que dice que nadie le puede quitar ese derecho al hondureño. Y el otro, que todos somos iguales. En ese sentido, se está defendiendo la Constitución y se está haciendo que prevalezcan los valores más importantes que están en nuestra Constitución. Muchas gracias, señor presidente Juan Orlando Hernández. Habrá más oportunidad para seguir hablando porque hay cantidad de mensajes de texto de personas que quisieran preguntarle sobre pagos, sobre becas, sobre proyectos, sobre carreteras, sobre otra gran cantidad de acciones que tienen que ver con su responsabilidad como presidente. Bueno, vamos a tener la oportunidad, Eduardo, si usted me invita, como ya día no me invita a HCH, si tenemos algún programa y que podamos ampliar más sobre estos temas, con el mayor de los gustos. Para eso estamos, para trabajar por el pueblo hondureño. A ellos nos debemos, principalmente a favor de los más humildes, de los que más necesitan del Estado. Bien, muchas gracias al ciudadano presidente de la República, Juan Orlando Hernández, hablando esta mañana a través de la vía telefónica sobre diferentes temas de país.